Y vámonos rápidamente con otro tema. El fin de semana el presidente dio un decálogo para salir del coronavirus. Algo que fue un poco criticado, bastante criticado, porque pues señalaban los chayoteros, ¡ay! Es que el presidente se está dedicando de nuevo a pontificar en lugar de decir las cosas científicas. Pero la verdad es que para hablar de ciencias del COVID y todo eso, está la conferencia de prensa diaria a las 7 de la noche, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Todos los días se hablan de cosas científicas en la noche. Pero bueno, el decálogo, vale la pena rápidamente leerlo, lo que dijo el presidente. Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. 1. Mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias. 2. Actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mejor las adversidades. 3. Demos la espalda al egoísmo y al individualismo y seamos solidarios y humanos. 4. No nos dejemos envolver por lo material. Alejémonos del consumismo. 5. Recordemos que ante el peligro de contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. 6. Defendamos el derecho a gozar del cielo, el sol, del aire puro, de la flora y la fauna y de toda la naturaleza. 7. Alimentémonos bien, optemos por lo natural, lo fresco y nutritivo. 8. Hagamos ejercicio acorde a nuestra edad o condición física. 9. Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. Y 10. Busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito en la vida. Sí, la verdad es que es un decálogo que, pues sí, no tiene como las recomendaciones, sana distancia, lávate las manos, etcétera, etcétera. Sino al contrario, tiene mucho de una cuestión más de reconfort, de reconfortar moralmente a la gente que está muy apanicada por el coronavirus. Millones de mexicanos así están. Pero esto fue muy criticado, precisamente por los neoliberales, que lo que les gusta es la ciencia, entre comillas. Sí, pues es que acuérdate que con la llegada de la tecnocracia, lo que conocemos como la tecnocracia, Nacho, siempre esta técnica sobre todo lo demás, el conocimiento científico, se olvidaron de esto, del humanismo. ¿Qué es lo que está impulsando el presidente López Obrador? El humanismo, o sea, no solo la información, digamos, como tú lo dices, en el sentido técnico, sino también el internet y muchas cosas, ¿no? Bueno, el presidente está atendiendo este asunto de raíz. O sea, el asunto de raíz es si la gente respetara, pues, bueno, no respetara, sino siguiera más a detalle lo que se dice, menciona en la cartilla moral, tendríamos menos casos, por ejemplo, de estos anarcos, porque buscarían una manera de ir enfocando su energía, ¿no? Tendríamos menos casos de violencia intrafamiliar, tendríamos menos casos también de pues todos estos falta de educación de los padres a los hijos, ¿no? Que ayudarían a reducir los niveles de inseguridad. Entonces tenemos muchas cosas que pueden impulsarse, y en lugar de ir en esta dirección, en lugar de la oposición, en decir, bueno, pues sí, dicen, ay, es que es un problema cultural. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿qué es lo que está tratando de hacer la cartilla moral? Arreglar el problema cultural, ¿no? O sea, ir más allá. Pero como que los tecnócratas esto no lo entienden. O sea, aquí sí ya la cabeza no les da. Pero el presidente no está esperando que les dé a ellos. Finalmente él sí sabe y él escucha a la gente, y la gente también te lo platica así, ¿eh? O sea, la gente te dice, no, presidente, si yo tengo miedo de salir, yo no quiero ir porque imagínese mi familia, tengo mucho estrés, y pues por eso el presidente también responde de esta manera. Claro, o sea, esto del decálogo, más que algo científico, tecnocrático, algo de ese tipo de cosas, es una recomendaciones sencillas para el pueblo. Es el presidente hablando con el pueblo, en un lenguaje que sabe que les va a entender, que van a comprender, que en pocas palabras es decir, bueno, la verdad es que ya todos saben qué es lo que deben de saber: lavarse las manos, cubrebocas, sana distancia, todo eso que se ha repetido una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y si se siguen estas recomendaciones y obviamente controlar la pandemia, se puede salir con una relativa seguridad.
Y que, bueno, porque al final otra es vivir en la paranoia permanente, en una burbuja, en donde lo cierto es que también no solo existe el COVID, hay otro tipo de enfermedades emocionales y de otro tipo que también pueden generar problemas en una familia, en una persona. Entonces, es esto, ¿no? Vivir sin miedo, pues. Y creo que eso es lo que no entienden, o les cuesta mucho entender a los tecnócratas que están acostumbrados únicamente a basar toda su vida o su felicidad en el crecimiento del PIB, en que sube la producción industrial, en que subió la bolsa, en la divisa del dólar, en la inflación, ese tipo de indicadores que realmente importan poco a la hora de evaluar la felicidad o la infelicidad de una persona o una familia. Pero no, ellos hicieron, no, es que el PIB, la deuda, esto y lo otro, es lo que siempre han insistido una y otra y otra vez. A mí lo que me sorprende, Mauricio, es de todos modos una columna que escribió hoy el Salvador García Soto, donde precisamente critica esto, pero quiero que veas con qué lo compara. Dice, nadie podría estar en contra del optimismo, la bondad, la humildad y la espiritualidad. Pero, y aunque se les agradece al presidente las buenas intenciones, si los mexicanos quisieran mejorar su calidad de vida, seguro buscarían, dice, antes que a Obrador, a Gaby Vargas, a Miguel Ángel Cornejo o hasta la polémica vigoréxica de moda Bárbara de Regil. ¿What? O sea que Bárbara de Regil da mejores consejos que Obrador. ¿Qué? Se le acuerdo que esta es una gran, no solo mezquindad, tontería marca a diablo, que realmente no sé cómo lo escribió. O sea, decir estas cosas, siendo Bárbara de Regil ahorita el ejemplo precisamente de los malos consejos y del racismo en México. Sí, bueno, el personaje polémico que es Bárbara de Regil. Es que no entienden que el liderazgo que ha construido el presidente lo ha hecho no solo por enfocarse al tema exclusivamente político, no solo como un político tradicional, o sea, él no solo te habla de cómo va a resolver esto en el gobierno, sino también su liderazgo lo construye con este diálogo, como dices tú, directamente a la gente sobre temas que le preocupan a ellos en diferentes niveles. O sea, esto yo creo que lo ayudó mucho la gira que tuvo por todo el país, porque él habla, o sea, antes de que tuviera todos los reflectores encima, realmente él iba solo, y lo sabemos bien, él iba solo en sus reuniones, y aquí, imagínate, aquí en Tabasco, Nacho, cuando fuimos, y ya era dirigente Morena, pero antes de eso, incluso, cuando él visitaba el país, lo visitó, pues llegaban 10 personas ahí a la Plaza Central, y terminando de ahí empezaba a recorrer el pueblo y hablar con las personas. Y entonces, te digo, ahí tienes todo tipo de contacto y comunicación. O sea, ahí se da cuenta que la política y los mexicanos no solo somos cómo nos va con el dólar, cómo nos va con el empleo, qué es lo que dice el INEGI, o sea, somos mucho más. Y por eso es que él lo complementa su mensaje a todos estos niveles. Entonces, pues esa es la diferencia de otros líderes que pues se le criticará mucho, como le dice Krause, al Mesías, pero es que es un Mesías porque tiene bueno, lo consideran así muchos un líder moral porque tiene mensaje moral, o sea, no solo es el mensaje técnico. Sí, claro, y la verdad es que esto retumba entre, bueno, pues millones de mexicanos, o sea, y le van a seguir seguramente sus recomendaciones, un llamado a, pues, bajar la paranoia, a bajar el miedo, a, claro, ser responsables, pero bueno, al final a regresar a la nueva normalidad.